Ahí está. Ahora sí, bienvenidos a todos los que van a ver esta clase por YouTube, por todas las redes sociales. Sí, muy bien. Vamos a ver todo lo que significa este metaproyecto, ¿sí? Para poder diseñar todo este 2025 y año a año que ya tengan una herramienta. Sí, es una pequeña parte porque realmente es mucho lo que se ve. Y también se puede trabajar de manera individual, ¿sí? A través de una consulta o en las formaciones ya vamos a ver cómo son los medios. Bien, les voy a pasar a compartir pantalla, les cuento a las personas que están en Instagram que las personas que participan por Zoom van a poder ver todo el material y las personas que están en Instagram después pueden entrar a YouTube y ver también todo el material. Bien. Vamos a arrancar esta fabulosa máster. Entonces, esperen que voy a compartir pantalla. Estamos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar esta super masterclass de metaproyectos? ¿Cómo puedo diseñar, planificar, organizar, crear una nueva realidad año a año, ¿no? Porque año a año está bueno ponernos metas, ponernos sueños, deseos, ¿no? ¿Y cuántas veces logramos o no logramos lo que nosotros realmente queremos llegar a lograr meta a meta? Y muchas veces no llegamos a lograrlo porque no tenemos bien claro, ¿sí? Bien claro lo que tenemos que hacer, nuestro deseo, nuestra meta. Tiene que estar alineado con la posibilidad del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo internamente siento que esto es imposible, ya me estoy bloqueando, ¿no? A las posibilidades de lo que yo quiero lograr. Entonces, también tener, alinear la percepción, el pensamiento, la emoción, el quiénes tenemos que estar siendo en estos momentos para realizar ese objetivo o esa meta. Otro de los errores que solemos cometer es amplificar mucho, escribir y no detallar claramente, no hacer mucho en la lista y no poner cosas bien claras o al menos 5 o 6 ítems, como digo yo siempre está bien, y focalizarnos en los que son de prioridad, ¿sí? Las primeras metas. Ahora les voy a explicar un poquito bien qué significa el metaproyecto. Y después ponernos, alinear, ¿no? Ese pensamiento con un plan de acción, con una emoción. Hola a todos los que están ingresando en Instagram y todos los que siguen ingresando en Zoom. Bien, también hay que alinear el merecimiento, las metas claras, poner el foco, ¿sí? Y alinear el ser, el hacer con el tener, ¿sí? Cualquier información, acá les estoy dejando el teléfono para que me puedan contactar a WhatsApp y ahí les paso toda la info. Bien, ¿qué significa un metaproyecto? ¿Sí? Es una técnica que utilizan muchos los arquitectos, ingenieros, ¿sí? La metaproyecto es cuando nosotros ponemos una meta y arranca el proceso de acción que engloba muchos tipos de actividades que se van a ir encaminando en este proyecto, ¿sí? Por ejemplo, la organización, la planificación, el orden, el tener que programar una fecha, ¿no? Siempre, si nos ponemos una fecha límite, es como que ya ahí al final nos apuramos un poquitito más para poder lograr aquello que nos pusimos, ¿no? El tema es cuando no ponemos una fecha límite y comunicar el proyecto si el proyecto que estamos haciendo es en familia, si es de manera laboral, si es un proyecto personal, si va a requerir de ciertos pasos importantes para poder lograr el objetivo. ¿Sí? Entonces, metaproyectos, ya acá les puse varias, algunos, ¿no? Algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta para poder lograr un metaproyecto, ¿sí? Hay numerosas investigaciones que se han incluido en estas etapas concretas en la morfología de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un paso a paso, ¿sí? Los proyectos pueden ser personales, pueden ser familiares, de pareja, matrimoniales, de disfrute, de estudios, de desarrollo personal y espiritual, que nos van a ayudar a definir cada área, cada meta que sea bien clara, detallada, con fechas y plan de acción, ¿sí? Desde la biocodificación hay algo que se llama, o desde el coaching, hay algo que se llama
Hash Rapport, que significa modelo de precisión. Esperen que estoy mirando a ver qué me dicen en el chat acá. Ah, están saludando. Hola, Sil, bienvenida. Bienvenida a esta máster. Buenísimo. Entonces, bien, mis alumnas acá presentes, ¿cómo las quiero, chicas? A todos los quiero. Pero bueno, con los alumnos o los consultantes uno va entablando, ¿no? Un poquito más de ahí de relación después de tanto tiempo de estudiar y pasar procesos juntos. Bien, entonces, en la fase de diseño de detalle se van definiendo las primeras etapas de la preparación de un proyecto, ¿sí? Que va a ir comprendiendo distintos tipos de programaciones que se van a ir ajustando y se van a ir midiendo a medida que nosotros vamos armando ese proyecto que queremos lograr. Ese proyecto es como una especie de hijo, digo yo siempre, ¿no? Donde hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle detalles, hay que dedicarle amor, ¿no? Como todo proyecto, como todo hijo, ¿no? Hay que abrazarlo y hay que ir por los caminos, ¿no? Donde nos van a ayudar o vamos a ayudar, por ejemplo, a un hijo, ¿no? En este acompañamiento. Bueno, un proyecto significa lo mismo. Por eso se pone una meta y un proyecto. Y tiene que estar bien, bien detallado, ¿sí? Como les decía, podemos tener distintos tipos de metas, ¿sí? Podemos y después generar en esas metas un orden de prioridad, porque a veces puede tratarse de vínculos, ¿no? Determinar cómo quiero que sea el vínculo con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con mi parte laboral, ¿no? Desde el coaching podemos trabajar mucho desde los aspectos de tratar, ¿no? Los vínculos y las relaciones. Entonces, esta máster tiene un poquito que ver con el coaching, un poquito con la biocodificación, un poquito de todas las técnicas y sistemas que yo utilizo, ¿sí? Entonces, también es pararnos en cómo vamos a solucionar los obstáculos que vamos a tener a la hora de querer lograr esas metas proyectos, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta bien claro cuáles van a ser las prioridades, ¿sí? Entonces acá les puse a los que están viendo por Zoom personas que me han mandado mensajes que han logrado rendir un examen, concretar una carrera, personas que han logrado sacar su licencia de conducir, personas que se fueron de viaje, esta foto que está debajo de un consultante que se fue de viaje y me mandó, Jime, lo logré, estoy acá. No, me mandan de Grecia, de Brasil, de lugares donde han podido concretar su metaproyecto, ¿sí? Entonces, y muchas personas que han logrado a través de las formaciones, a través de las consultas, muchos proyectos que muchas veces nos cuesta llegar a esos proyectos, ya que detrás de lograr algo puede haber emociones como miedo, como programas del no puedo, no puedo lograrlo, no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta cómo vamos a lograr, ¿no? Llegar a la meta teniendo también confianza en nosotros mismos. Entonces, arrancar un proceso de metaproyecto va a requerir de varias instancias, de tener confianza en nosotros mismos, de soltarlo a la fe del universo, del cómo queremos que sea ese proyecto, definir bien claro qué es lo que vamos a hacer o lo que tenemos que hacer. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta el paso anticipado y el resultado que queremos lograr, ¿sí? Entonces acá les puse ciertas indicaciones que podemos seguir, cuáles son las características del proyecto en relación con mi metaproyecto. Este sistema de metaproyecto lo utilizan mucho los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Donde sí o sí tienen que poner en obra esa casa, ¿no? Donde sí o sí tienen que poner en obra ese proyecto dentro de lo laboral. O sea que es una técnica que es muy, muy efectiva para lograr. Pero detrás de estos metaproyectos siempre está bueno trabajarlo desde los aspectos
cuáles son los traumas que me están evitando a mí llegar a esa instancia de lograr ese proyecto. Muchas veces pueden ser, como les decía, un trauma de que chiquitos nos dijeron que no íbamos a poder lograrlo, no íbamos a poder hacerlo, entonces de repente sale este mensaje del inconsciente que nos está diciendo si hacemos eso es peligroso, no lo vamos a poder hacer o no somos capaces, ¿sí? Entonces es muy importante encontrar cuál es el mensaje detrás de esto. Para ello se hacen ejercicios, ¿sí? Se hacen ejercicios como línea de la vida, se hacen ejercicios de reprogramaciones, entonces va a tener que tener mayor atención cuando hay un trauma detrás en el inconsciente que nos está diciendo que eso que vamos a hacer tiene quizás una imposibilidad porque hay un trauma que está detrás de eso. Sí, entonces las características, vamos a tener características específicas donde vamos a tener que seguir ciertas pautas para lograr nuestra meta proyecto. Primero, la primera propuesta es cómo vamos a redactar una propuesta de proyecto, ¿sí? Mayormente esto, como les decía, se utiliza mucho para las empresas donde tenemos un objetivo que lograr y donde va a requerir de ciertos recursos como persistencia, consistencia, motivación, sentido de urgencia, ¿sí? Porque nos dicen a tal fecha tenés que completar con esta tarea, ¿no? Entonces, ya el que hace eso laboralmente, por ejemplo, ya lo tiene incorporado el metaproyecto. Con la única diferencia que va a tener que llevarlo a si quiere lograr un viaje, si quiere lograr, no sé, hacer algo propio, ¿no? Algo del desarrollo personal. Ahora, si no lo tenemos como una técnica ya, que no la conocemos, es bueno incorporar cuáles son los sistemas y los paso a paso que debemos utilizar para lograr ese metaproyecto, ¿sí? Entonces, redactar la propuesta en una primera instancia es poner cuáles van a ser esas metas, hacer una lista, ¿no? Y después empezar con esa lista, poner los órdenes de prioridad, ¿sí? Si yo quiero cambiar de casa, si quiero cambiar de barrio, si quiero cambiar de trabajo, si quiero hacer un viaje. Dentro de lo que es PNL, programación neurolingüística, biocodificación y coaching, siempre buscamos ver en cuál es el estado actual en el que estamos y cuál sería el estado deseado. La pregunta sería, que me gustaría que me contesten por Instagram, por YouTube y por Zoom, es si ustedes están vivenciando la realidad que realmente quieren. ¿Están, están en esa realidad de esa casa ideal? ¿Pudieron cumplir muchos de sus sueños? ¿Cuántos sueños tienen en mente? Vamos a hacer una definición de preguntas que los van a ayudar como guía en estas instancias. Entonces, escribir detalladamente en esa lista de proyectos cuáles serían las acciones posibles o cuáles serían el estado deseado, cuál es el estado actual y cuál es el estado deseado en el que ustedes están ahora. Si ustedes después, la idea de esta propuesta es que puedan entrar en un grupo que vamos a tener un encuentro mensual donde vamos a ir haciendo distintos tipos de actividades y vamos a tener este acompañamiento, esta motivación, ¿no? De dale, vos podés, técnicas que vamos a utilizar muy efectivas para lograr, así como lo apliqué en mis consultas, lo vamos a hacer de manera grupal para sus metas, sus proyectos, ir concluyendo cada una. Si no, bueno, pueden hacer la formación de bio, ahora vamos a ver cuáles son todas las posibilidades. Entonces, explica el contexto de tu proyecto, el para qué lo querés lograr, qué precisás para llegar a esas instancias y cómo puedes lograrlo, ¿sí? Esto lo van a ir anotando, ¿sí? O pueden sacar pantalla o los que están mirando por YouTube pueden pausar el video. Entonces, es importante entender el para qué y cuál es el resultado de esa situación que yo quiero lograr, ¿sí? Ya sea laboral, ya sea personal, ya sea familiar, porque pueden ser muchos las aristas o las áreas en las que nosotros queremos trabajar. De todos modos, yo siempre recomiendo que no sean más
de 5 o 6 porque poner el foco a tantas, uno empieza como a la energía, a dispersarla y cuando ponemos el foco es donde podemos lograr, ¿sí? Ese proyecto. Por eso es tan importante poner una fecha de caducidad, entonces ahí nos apuramos un poquito más si es que necesitamos un poco más de tiempo. La idea es poder disfrutarlo, generar un paso a paso, generar ese disfrute, esa creatividad, porque cuando ponemos un proyecto desarrollamos muchas cosas, muchos recursos. Tenemos que desarrollar la creatividad, el idealismo, la originalidad, muchas veces si es algo laboral, y complementar muchos tipos de recursos. Por otro lado, presentar una solución posible a los obstáculos que podemos llegar a tener o soluciones. Al menos yo siempre recomiendo que sean entre 10 o 20 soluciones para lograr esa meta. Determinar cuáles pueden ser los obstáculos nos permite entender cuáles son las acciones que tenemos que tomar para poder resolver y poder concretar llegar a esa situación, ¿sí? Entonces es importante estar pendiente de mi proyecto, del primero que voy a poner como meta y el tiempo que voy a tener para desarrollarlo. Por ejemplo, si mi meta va a tener 3 meses, si va a ser a 6 meses, bienvenidos los que van ingresando a Instagram y a Zoom. Entonces, ¿cuál es? Si la meta va a ser, quiero que me vayan contando si ya tienen sus metas para este año, si saben lo que es el metaproyecto, ¿sí? Que es el tema que estamos hablando hoy. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que podemos llegar a tener? ¿Sí? Porque si, por ejemplo, queremos hacer un viaje y en estos momentos no contamos con el dinero disponible, lo que podemos hacer es un plan de cuotas. ¿Sí? Un plan de cuotas y si vemos que con el ingreso que tenemos no se llega a ese plan de cuotas, ver qué otra posibilidad de ingreso tenemos para poder concretar esas cuotas, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a tener la meta fija, el foco, utilizar la ley de la atracción, donde vamos a trabajar a través de meditaciones, a través de hacer un mapa de que nos guía, una ruta de guía con imágenes, conectando con las emociones, conectando con la visualización, la respiración, ¿sí? Y una imagen que ya vamos a tener anticipada de eso que ya queremos ver concretar. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama línea de la vida, donde vamos a hacer una visualización en el tiempo y nos vamos a visualizar ya en esa acción. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a dar la posibilidad de que el inconsciente ya tenga esto y así como ya tiene, por ejemplo, no sé, si personas viajaron acá en Argentina a la costa, que es lo más normal acá en Argentina, ya lo tiene su subconsciente, entonces es más normal programar varios viajes a la costa, ¿sí? Y porque el subconsciente ya lo tiene, ya lo vivenció, ya lo generó como una realidad y le es muy fácil volverlo a crear, ¿sí? Entonces, la idea es que si hay algo que yo no conozco, dárselo a mi subconsciente para que lo conozca, lo pueda vivenciar, pero necesita ser lo más tangible posible en lo que es aromas, sonidos, de manera táctil, ¿no? De manera visualización, o sea, va a requerir de un ejercicio más profundo. Y en primer lugar, vaciar muchos de los pensamientos que tenemos en el día para que solamente el foco esté ahí. Bien, entonces vamos a definir lo que es entregable, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer yo en este sentido y entregarlo al universo o plantearlo a nivel familiar, por ejemplo? ¿Qué puede ser? Si es un proyecto familiar, bueno, familia, viajemos a tal lado. Bueno, ¿a dónde? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Cómo quieren viajar? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cuándo lo queremos hacer? ¿No? Se necesita una precisión. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de programarlo y empezar a ejecutar la acción? ¿Sí? Entonces, la realidad es que nosotros somos responsables de nuestra realidad, con lo cual si nosotros no accionamos en esa realidad, la realidad no se va a convertir en realidad hasta que nosotros tomemos el mando, ¿no? Y digamos, esta realidad es la que yo quiero vivenciar. Esta es la realidad actual y la deseada es esta, ¿sí? Tiene que ser muy claro.
y si van a intervenir otras personas o si lo que yo quiero hacer solamente es mi desarrollo personal, como estudiar, por ejemplo, alguna profesión o anotarse en mi curso de biocodificación, ¿no? Por ejemplo, la espiritual o la biológica, que la espiritual arranca mañana, la biológica arranca el jueves y acá Sil ya está anotada. Tengo muchas alumnas que ya están anotadas, así que bueno, les agradezco también la confianza de siempre. Bueno, entonces, ¿cuáles serán los objetivos que va a tener este proyecto? Y la entrega también tiene que ser en esta manifestación de la ley de la atracción al universo, a Dios, a mi ser superior, ¿no? Vamos a aprender técnicas donde vamos a invocar al doble cuántico, por ejemplo, en la formación de biocodificación biológica, hacemos esta entrega. En la espiritual trabajamos desde el yo soy, cómo activar esta manifestación de Dios en nosotros, ¿sí? Desde distintas técnicas podemos hacer esta entrega. ¿Qué pasa con esta entrega? El cosmos, Dios o el universo, como ustedes quieran llamarle, se va a encargar de que esa situación tenga un cómo y de cómo va a llegar, y nosotros tenemos que estar atentos a las señales, ¿sí? De cómo el universo me va a transmitir eso que ya se puso en acción, ¿sí? Probablemente tienen que estar atentos a, ay, vino alguien y me dijo, no, mira, podés viajar por esta empresa, que el viaje está buenísimo, y ya pido contacto. ¿No? Ah, no, bueno, pero podemos, para lograr esto, me quiero poner un negocio. Ah, ¿sabés que en tal lado están alquilando un local? Entonces ya ahí empiezan como a abrirse las señales y tenemos que estar atentos a esas posibilidades. Obviamente, utilizar la física cuántica y abrirnos a esas posibilidades también, ¿sí? Bien, o sea que la entrega va a tener que ser total, ¿no? Vamos a tener que confiar cierta parte en el que el universo también se va a encargar de esto. ¿Qué me tengo que encargar yo? De poner los detalles, de poner bien claro lo que tengo, sino cómo sabe el universo qué es lo que yo quiero. ¿Cómo sabe Dios, el universo, quien ustedes crean, cómo, qué es lo que quiero? ¿Sí? Entonces, o qué es lo que deseo, cuál es el proyecto que yo quiero ver concretarse. Entonces tiene que ser algo que nosotros podamos entregar, ¿sí? Enumera los recursos que vamos a necesitar. Si para poder lograr esto necesitamos la paciencia, que es algo que siempre, siempre se necesita para lograr algo, ¿no? Porque su proceso tiene su... No es que todo se hace ya, va a tener su proceso. Entonces la paciencia va a ser un gran recurso. Tener constancia, no bajarme de esa situación hasta poder lograrla. Ah, en ese caso siempre utilizamos un ejercicio que se llama jalar, que nos va a ayudar a jalar el estado actual para lograr estar en el estado deseado. Sí, es un ejercicio de biocodificación que se utiliza para distintos tipos de técnicas, como por ejemplo también bajar de peso, ¿sí? Entonces, sí vamos a necesitar optimismo, positividad, teniendo en cuenta que si la vibración del universo responde a un sí, ¿sí? ¿Qué significa que el universo o Dios respondan al sí? Que no toman los no. O sea que todo lo que hagamos tiene que ser de manera afirmativa, ¿sí? No puede decir, no conseguí un local. Bueno, pongo en manos de Dios este local que ya está preparado para mí y me visualizo en eso. Entonces, que sí tengo esta posibilidad. Sí, el universo me muestra el mundo de las posibilidades, ¿sí? Vamos un poco acá a lo que es también, volvemos a la física cuántica, ¿no? Entonces, la positividad es un condimento, digo yo siempre, fundamental. Si ya hay una creencia que me limita, un pensamiento que me está generando una imposibilidad, ya estoy sacándole también todas las posibilidades porque el universo no entiende de los no, ¿sí? Entiende de los sí. Entonces, por eso es tan importante que se alinee la vibración positiva con el pensamiento positivo y con la emoción positiva y la percepción que tenemos ante esta situación. En la formación de biodecodificación biológica tenemos todo un módulo completo donde explicamos bien cómo funciona la física cuántica. Bien, tener claridad en esa situación y ver cuánto va a ser el tiempo disponible. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo y tenemos una fecha límite para presentar ese trabajo, sí o sí tenemos que hacerlo con ese compromiso.
En el metaproyecto va a funcionar de la misma manera. Necesitamos ese compromiso, que si el compromiso que vamos a tomar en este metaproyecto es para nosotros de manera personal, vamos a tener que, justamente con más razón, si es para nosotros, si nos amamos, nos valoramos y nos queremos, tenemos que poner todo ahí. Más allá de que si en una metaproyecto lo hacemos para alguien más, y tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, este cumplimiento va a ser para nosotros. O sea que qué mejor que poner toda la energía y el foco ahí. Entonces, compartir la conclusión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que yo tengo que estar saliendo a decirle a todo el mundo cómo va a ser mi meta o mi proyecto, ¿sí? Porque si no, puede perder un poco de energía. Ahora, lo que sí puede pasar, que si yo sé que a la persona que le voy a comentar mi proyecto puede tener una posibilidad de abrirme una señal, en ese sentido lo puedo utilizar. ¿Qué quiere decir? Que quizás esa persona, como les decía hoy, me puede indicar, yo hice lo mismo y utilicé esta agencia de viaje, viajé de esta manera, eso que vos querés estudiar, yo lo estudié acá, ¿no? Entonces ahí sí se abren a las posibilidades sin contar del todo cómo va a ser mi metaproyecto, ¿sí? Entonces, por eso es importante también hacerlo de manera grupal, que es la propuesta que vamos a hacer con esta situación del metaproyecto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que estén dentro del grupo pueden darnos otras posibilidades de cómo lograr eso, ¿no? Si tienen otras herramientas. Realmente va a ser muy enriquecido, porque cuando nosotros ponemos una metaproyecto en un trabajo, son muchas las personas que participan en lograr eso. Entonces, cuanto más energía positiva, cuanto más optimismo, cuanto más conocimiento, uno puede lograr más rápido quizás con más conocimientos este metaproyecto. Entonces, si ese proyecto involucra, por ejemplo, como les decía, a otras personas, es importante dialogar y comunicar ese metaproyecto, ¿sí? Nosotros en mi familia siempre hacemos eso. Todos los años nos sentamos a nivel familia y bueno, ¿cuáles son los proyectos personales? ¿Cuáles son los anuales? ¿Cuáles son las modificaciones que queremos hacer en la casa, por ejemplo? A nivel familia, a nivel relaciones, a nivel vínculos, a nivel laboral, ¿sí? Entonces es muy importante ver si, que voy a hacer los míos personales y que podemos hacer los familiares si es que vivimos con resto de la familia, ¿sí? Bien, entonces, y tomar la acción y poner todos el foco ahí, ¿sí? Porque es importante que si yo estoy con una pareja, que mi pareja, y convivo con mi pareja o es un matrimonio, los dos funcionemos en equipo, mismo si hay hijos ya grandes que también van a funcionar en ese mismo equipo, ¿sí? Hay que ir siempre por el mismo lado, ¿no? Como equipos, hay que funcionar de esa manera. Bien, identificar las posibilidades, las fechas, los costos, y la realidad actual en la que estamos vivenciando y la realidad deseada a la que queremos lograr. Y ser muy convincentes en este metaproyecto. No puede haber detrás una imposibilidad porque lo que va a buscar el subconsciente es que no lo logres si lo pone en situación de supervivencia. Esa situación, siempre el subconsciente va a querer que estemos vivos y si hay si no es lógico para mí o decir, bueno, quiero mañana hacer un viaje y no tengo el dinero, ya automáticamente va a haber una imposibilidad. Entonces, pero ¿qué posibilidades hay de hacerlo acá 3 meses? ¿Qué posibilidad hay de hacerlo a 5 o 6 meses? ¿O qué posibilidad hay de hacer este metaproyecto de acá a un año? Pero tengo que durante ese tiempo ponerle el foco, ¿sí? Ir creándolo en mi mente, en mis emociones, dándole es como esos 9 meses de gestación que va a tener como un hijo, ¿sí? Le debemos dar alimento, le debemos dar energía, le debemos poner el foco, ¿sí? Cuidarlo, amarlo a ese proyecto hasta que salga y se concrete, ¿sí? Entonces, y hacerlo principalmente con las vibras positivas, ¿sí? Esto es esencial. Entonces, además de plantear el objetivo, encontrar
qué falta realizar para la ejecución de la acción, ¿sí? Un metaproyecto es un conjunto de actividades que están encaminados para obtener un resultado positivo que representa la solución más adecuada a las necesidades planteadas desde la partida del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir generando ciertas acciones y actividades para lograr llegar a esa metaproyecto. ¿Cuáles van a ser estas definiciones en esta programación? Van a tener dos aspectos importantes que son la gestión y la dirección del proyecto, ¿sí? ¿Quién lo va a dirigir a nivel, si hacemos, por ejemplo, un proyecto familiar, quién lo va a dirigir? ¿Lo va a dirigir mi marido? ¿Lo dirijo yo? ¿Quién lo va a dirigir y quién va a estar en esa gestión de aquello que tenemos que hacer? O cada uno va a poner su parte, ¿sí? Entonces, la planificación del proyecto es la primera instancia y una de las más importantes porque ahí es donde yo estoy planificando qué es lo que quiero que el universo me dé o cuál va a ser esa meta de ese proyecto que vamos a lograr. ¿Cuál va a ser el seguimiento y la coordinación que eso va a tener? Es esencial porque el seguimiento va a ser llamaste a la agencia, vamos, hacemos, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuánto sale? ¿Cómo vamos a disponer el dinero? ¿Cuánto dinero hay que ahorrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, llevar un control, ¿no? De cada tiempito, por eso es la propuesta va a ser que si ustedes quieren hacerlo de grupo, es un encuentro al mes para ver cómo va ese metaproyecto, ¿sí? Entonces, en el año, porque va a ser un grupal anual, podemos ir poniendo varias metas. La idea es el primer día del grupo definir cuáles son todas las metas, cuáles van a ser las que tienen prioridad y empezar a trabajar con las primeras metas y según el tiempo que ustedes dispongan en lograr ese metaproyecto. Bien, empezar a tomar decisiones, ¿sí? En esa situación y cuáles van a ser los planes de acción. La comunicación, como les decía, y volver a hacer una evaluación llegando a la meta proyecto para ver qué es lo que le está pasando, qué le falta, qué necesito potenciar para terminar de lograrlo y llegar a la meta bien triunfantes a lograr nuestra meta proyecto. Entonces, la idea va a ser que puedan tomar ahora un papel y una lapicera, ¿sí? Que puedan pausar el que si van a ver por YouTube, después igual les voy a subir también la máster, como siempre, al grupo de WhatsApp. Y lo van a tener en YouTube también. Entonces, la idea va a ser preguntarnos primero, antes de hacer una anticipación de nuestra meta proyecto, este tipo de preguntas como, por ejemplo, hasta ahora, ¿qué realidades pude crear a lo largo de mi vida? ¿Sí? Porque si yo en mi vida ya logré muchas metas y logré generar muchos proyectos, ¿cuáles son los recursos que tuve que tener en esos momentos? ¿Sí? Hay muchos ejercicios en PNL donde tomamos cuáles fueron los recursos que necesité en ese momento. Por ejemplo, tener que hacerlo más rápido, querer hacerlo con mayor urgencia, tener el deseo, la necesidad de poder hacerlo, ¿no? Cumplir quizás con un compromiso, ¿no? ¿Cuáles fueron los recursos, ¿no? Sentirme confiada, confiado que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, empezar a entender que lo que nosotros ya logramos tuvo esos recursos y que el subconsciente puede tomar esta herramienta de ahí, ¿no? De esos recursos que ya tomamos. Entonces, preguntarnos en el momento que logramos ese metaproyecto, que ponemos algo nuevo, ¿cuál fue el quiebre que tuve que hacer en ese momento para poder lograrlo? Por ejemplo, un cambio de trabajo. Y bueno, ya no tolero más tener que trabajar tantas horas por día, prefiero ponerme un negocio donde me hago independiente, entonces esto que ya venía haciendo, ya siento que no tiene coherencia con lo que yo quiero, con lo que deseo, con lo que hago. ¿Sí? Principalmente empezar a salir de las zonas de confort, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lograste cuando pusiste el foco en eso? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque si ponemos el foco en algo, em, logramos mucho más rápido, ¿sí? Hacer ese y concentrarnos específicamente en eso. Cuando decidimos qué es lo que vamos a almorzar o cenar, ya hubo una programación anticipada. Dijimos, podríamos cenar esto y nos ponemos en acción en poder
lograr ese objetivo, que son esos, se llaman metas muy cortitas, ¿no? Que uno lo va haciendo durante el día. Entonces, ¿qué es lo que voy a desayunar? ¿Qué es lo que voy a cenar? ¿Qué es lo que voy a almorzar? ¿Cómo me pongo en la acción con eso? ¿No? Voy a comprar, hago una compra mensual, ¿no? Ya tengo una diagramación. Entonces, esta parte es importante y donde pusimos el foco lo tuvimos que lograr. De esta misma manera se logran los metaproyectos, con la única diferencia que quizás tengan mayor impacto, quizás en la magnitud del metaproyecto que vayamos a poner, ¿sí? Pero si diariamente vamos completando metas chiquitas, ya sabemos que anticipadamente lo vamos a poder lograr, ¿sí? Entonces, si era una necesidad urgente en el momento que hice ese quiebre, que tomé esa decisión, que dije, hasta acá, esto ya no lo tolero más, deseo otra cosa para mi vida, deseo más tiempo, ¿no? Que principalmente lo que uno busca es la libertad del tiempo y la libertad en las finanzas, ¿no? Entonces, empezar a tomar acción si mis metas son esas. Entonces, ¿cuánto tiempo más voy a dejar que pase cuando tenemos 365 días del año? Gente, a ver, es un montón. A pesar de que uno dice, ¿no? El tiempo pasa rápido, ¿no? ¿Y cuántas horas tiene un año? 8.760 horas, ¿sí? Es un montonazo. Entonces, en todo un año, si nos organizamos, nos planificamos, utilizamos agenda, por ejemplo, donde organizamos, vamos a poder lograr mucho más de lo que pensábamos, porque siempre sentimos que el tiempo falta. ¿No? Ay, me falta tiempo para esto, no pude lograr esto, no, me faltó tiempo. Y quizás no me faltó tiempo, quizás me faltó organización, planificación, ordenarme, ¿no? Me faltó ponerle el foco a esa situación, me faltó generar un día, un horario y una fecha para lograrlo, me faltó meditarlo, me faltó visualizarlo, ¿sí? Entonces, el tiempo es un recurso muy especial que hay que tomarlo, ¿sí? Entonces, tengo que poner todo de mí para lograr ese proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo de todos modos pongo toda la acción y no se termine de cumplir ese proyecto en el tiempo que yo lo puse, tengo que seguir hasta lograrlo, ¿sí? Porque quizás ese tiempo no era el tiempo, porque también hay sincronicidades del universo que también son perfectas. Entonces, quizás puse todo, pero no era el tiempo. Y siempre Dios, el universo, quienes ustedes crean, saben también cuándo es el mejor momento, ¿sí? Hasta muchas veces uno ha dicho, no, no viajo en esta fecha, viajo en esta otra. Que eso un poco también nos marca un poco la numerología, ¿no? Los que somos numerólogos o los que quieran estudiar lo pueden tener. Bueno, teniendo un tránsito podemos guiarnos a ver si esta fecha es buena para viajar, si es buena para ponerme un negocio, si es buena para mejorar un vínculo, proyectar mis metas, ¿sí? Entonces, ¿cómo organizarás todo ese tiempo para cada objetivo? Por eso es importante poner el orden de prioridades, cuáles son las metas bien claras, cuáles son los obstáculos, cómo puedo solucionarlos, cómo, qué, dónde, cuándo y bajo qué compromiso lo voy a hacer. Entonces, definir el tiempo, la organización, el orden, los resultados deseados, cuáles son los obstáculos, el dinero o el costo que estoy precisando para eso, cuáles son los controles del cómo va a generar ese proyecto, ¿no? La entrega del universo por el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una petición al universo, ¿qué le vamos a devolver al universo por aquello que nos está dando? Bienvenidos a los que están entrando en Instagram. Estoy hablando de los metaproyectos, ¿sí? Y ya van a tener la clase toda desde el inicio en Instagram. Entonces, es importante que entiendan que tiene que tener un compromiso, una situación de tiempo y urgencia, ¿sí? Como para no dejar no lo hago mañana, no lo hago pasado, no, ¿sí? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Tener esa fecha, si no se dio, aunque puse todo el foco, aunque me focalicé bien en eso, puede que esa meta se extienda un poquito más. El universo está obrando ahí también en que hay un para qué, ¿no? No se realizó en ese momento. Pero sí hay que poner una fecha, porque si no el universo no sabe cuándo dármelo, ¿sí? Entonces es importante tener fechas. Fechas
probables en el que voy a cumplir con esa meta, ¿sí? Entonces, ¿ante quiénes debo presentar este proyecto? Como les decía, ante la familia, es un proyecto mío de estudio, que sé que quiero arrancar en marzo, que arranco en enero, como las formaciones, o veo clases grabadas de un curso, un taller, una carrera, lo que ustedes quieran lograr. ¿Quiénes se ven involucrados y en qué puesto me estoy dejando yo ante esta situación y ante mi proyecto? Sí, esto es importante porque cuando le damos una prioridad y nosotros nos priorizamos, también estamos poniendo el foco ahí. Esperen que quiero leerlos. Cecilia dice, aún no. Está en camino. Muy bien, Ceci. Entonces ya hay que ponerse a la acción con las metas anuales, ¿eh? ¿Qué tipos de pensamientos limitantes están apareciendo mientras hacemos este ejercicio? Porque por ahí ya decimos, bueno, estoy definiendo que quiero viajar. Pero siempre para esa misma fecha hace frío, por ejemplo, ¿no? Y yo me quiero ir al calor. Bueno, ya estoy haciendo una imposibilidad ahí, ¿sí? Entonces me voy a abrir. Bueno, si hace frío, me llevo un abrigo y empiezo a proyectar que esos días estén lindos, ¿sí? Entonces, o me voy a proyectar en disfrutarlo, ¿sí? Sean días frescos, sean días lindos, voy para descansar, ¿no? Entonces, empezar a ver las posibilidades y no las creencias o los pensamientos que están limitándome llegar a esa acción. Si los identifico, hago una reversión de la creencia, el pensamiento, la sensación, ¿sí? O investigo de dónde viene esa emoción, porque quizás es de algún ancestro que viajó de la guerra y viajar es peligroso y por eso me cuesta o agarrar el auto o viajar o subirme al auto, o hay que ver cuál es el mensaje detrás del inconsciente que me está generando una situación de alerta o peligro. Entonces, por lo tanto, va a evitar de una u otra manera, a través de la biología del cuerpo, a través de una enfermedad, que va a decir, evitemos pasar por esta situación, ¿sí? Entonces, hay que alinear todo. ¿Quiénes tenemos que estar siendo en estos momentos para tomar esa acción? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y qué es lo que queremos tener u obtener como resultado? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Cómo puedo profundizar en este procedimiento del metaproyecto? Vamos a tener varias instancias que podemos hacer, ¿sí? Primero podemos realizar una sesión de coaching, ¿sí? Pueden realizar una sesión de coaching conmigo, como muchos de estas personas que yo les puse al principio hicieron. Algunos son alumnos, otros son personas que toman consultas uno a uno, ¿sí? Entonces, de distintas maneras pueden generar este plan, este procedimiento, este paso a paso para generar un plan de acción. Realizando la formación de biocodificación, la biológica cuántica, que arranca este jueves, ¿sí? A las 19:30 horas. La formación es anual, ¿sí? Están a tiempo de anotarse, donde profundizamos en las técnicas de PNL, de la situación actual, con la situación deseada, física cuántica, ¿no? Ir con distintas técnicas llegando a esas realidades. Realizar una sesión de biodecodificación o formación sanando los conflictos que están evitando. Como les decía, puede haber un conflicto de que los abuelos vinieron de la guerra. Puede haber una repetición de que como papá no pudo lograr, a mí también me está costando lograr metas. Puede ser que hubo situaciones de atraso y hubo algunos familiares que tuvieron Parkinson, donde, por ejemplo, soltar o arriesgarse es peligroso, entonces hay ciertas parálisis que se producen para no poder avanzar en esa situación, ¿sí? Lo quise hacer, pero no pude. Entonces, la solución pueden ser a veces este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que está evitando concretar esa meta? ¿Sí? Entonces vamos a profundizar en todos los aspectos, ya sea biocodificación, ya sea una sesión cuántica, ya sea el árbol genealógico, ya sean ejercicios de la línea de la vida o distintos tipos de ejercicios que tengamos que hacer para dejar de repetir estos patrones, lealtades, creencias y mandatos, ¿no? ¿A quién de la familia le costaba generar proyectos? ¿A quién de la familia tuvo pérdidas económicas?
quienes le costó tener hijos, por ejemplo, ¿no? Que también, como les decía, es un tema de proyectos. Entonces, realizar también una sesión cuántica donde vamos a transformar, liberar y limpiar, biorecodificando el ADN vibracional de Silvia Bachter. Ahí hay un montón de tipos de técnicas que podemos utilizar, son sistemas de transformación donde biorecodificamos, perdón, el ADN vibracional que traemos en un 97%. Lo que hace estos sistemas es que si nosotros traíamos el programa de la carencia, por ejemplo, poner un programa que sea para la abundancia, ¿no? O alguna de creer en mí misma. Entonces, el sistema en sí mismo va a ir al origen y la causa donde se generó esa situación, ¿sí? Realizar una constelación familiar, ¿sí? Yo en mi caso hago individuales, pueden ser por Zoom, pueden ser presenciales, o esta opción, que es la propuesta que les traigo, que es ingresar a un grupo donde vamos a tener una interacción una vez al mes, los terceros jueves de cada mes. Arrancamos el 16 con ejercicios, distintos tipos de herramientas, ¿no? Van a tener acceso a las clases vivenciales y grabadas. Y ahí vamos a utilizar la rueda de la vida, motivación, acompañamiento, empoderamiento, todo lo que se requiere para lograr nuestro metaproyecto. Y los encuentros van a ser de manera anual, va a ser anual, de una vez al mes, ¿sí? Solamente los terceros sábados, perdón, jueves del mes. Entonces acá tienen también para seguirnos en las redes sociales, ¿sí? Como yo siempre digo, por Instagram, por YouTube, por Facebook, ¿sí? Tienen también todas las herramientas y en YouTube van a tener la clase grabada. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la rueda de la vida? ¿Sí? Acá es una pequeña, un poquito de información porque realmente es un montón lo que podemos llegar a trabajar en una rueda de la vida. Pero básicamente es una evaluación de cómo van a ser mis pilares y cómo estoy yo parada o parado en cada uno de los pilares. Por ejemplo, si el primer pilar que yo quiero trabajar es el amor, ¿no? Después el de la familia, después el del trabajo, ¿no? Y así voy generando 10 pilares de prioridades. ¿Y en qué instancia estoy en cada una? Si, por ejemplo, en el amor, como en este caso, está en un 5, cuáles son los obstáculos que estoy teniendo para llegar a 10? Y qué acciones tengo que tomar en esta meta de, por ejemplo, el amor. También podemos agregarle alguna afirmación. Obviamente que esto lo hacemos un trabajo bien profundo en el grupo o en la manera de consulta, donde vamos generando órdenes de prioridades, vamos haciendo un cuadro de la realidad actual, la realidad deseada, las emociones que estamos vivenciando, bueno, específicamente para cada meta y nos vamos a focalizar en una meta. Pero esto nos da una pequeña evaluación y nos pone a la acción a ver cuál es la primera prioridad, cuál es la segunda, cuál es la tercera y en cuáles me tengo que focalizar más para que al finalizar el año ya esté más o menos llegando a los peldaños de 10. La idea de una rueda de la vida es llegar a 10 en cada uno de los pilares, ¿sí? Si ya vamos llegando a 10, pasamos a otro pilar y así, ¿no? Vamos poniendo el foco, una afirmación, las metas que tenemos que hacer y cuáles van a ser los obstáculos, ¿sí? Entonces, básicamente, una rueda de la vida se hace así, pero hay más técnicas, obviamente, que podemos utilizar. Finalmente vamos a utilizar la ley de la atracción en los que son las metaproyectos, donde tenemos que tener la meta bien clara, cuáles van a ser las emociones que tenemos que gestionar para esa meta, ¿sí? ¿Cuál va a ser la visualización, la entrega? Vamos a ir viendo todos los paso a paso que tiene la ley de la atracción, que principalmente es poner la meta clara, activar la parte emocional y la parte donde es vivencial para el subconsciente para que vuelva a tomar ese recurso. La entrega al universo y el agradecimiento, ¿sí? Tiene que tener esto que les decía del foco, ¿sí? Entonces es siempre práctica, constancia, persistencia y cuál es la urgencia que voy a tener en esa situación, ¿sí? La parte de la urgencia es la que me permite a mí accionar, ¿sí? Si no hay una urgencia, no concreto eso. Por eso sí o sí, si me puse una fecha establecida, voy a hacer todo, todo, todo para llegar a concretarlo en esa fecha, ¿sí? Y el compromiso con quién va a ser, con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos es ese compromiso.
Creo que hasta acá. Ah, entonces, acá me gustó una frase muy buena de Henry Ford, que es que la visión sin ejecución es solo una alucinación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no lo visionamos, no lo ejecutamos, no le ponemos el foco y solamente lo pensamos, es más difícil lograr a llegar porque siempre va a ser una alucinación, una ilusión y no va a ser una concreción de aquello que queremos lograr. Entonces, si no ejecutamos y no accionamos, como dice Henry Ford, va a quedar en simplemente una alucinación. Es una frase que me gustó mucho para el final, para que nos ponga a la acción con con nuestras metas, proyectos. ¿Sí? También el metaproyecto puede ser cuestiones de salud, ¿sí? Mejorar la salud, mejorar la abundancia, la prosperidad, los vínculos, las relaciones, ponernos en orden, organizarnos, estudiar. Pueden haber muchos metaproyectos, desarrollo personal, ¿sí? Entonces, bueno, los espero en estas propuestas, ¿no? Que obviamente van a depender de nosotros, ¿no? Ponernos a la acción y realmente lo que queremos lograr. El subconsciente, si ustedes ya lograron muchas metas, ya tiene recursos, ¿sí? Así que hay que aprender cómo encontrar esos recursos y cómo ponernos a la acción para poder concretarlos. Así que bueno, les doy una despedida. Las personas que están en Instagram pueden dejar su comentario. Me interesa hacer metaproyecto o tomar una consulta o las formaciones, ¿sí? Y nos vamos a comunicar con ustedes para que puedan tener toda la información, ¿sí? Ya las inscripciones quedan pocos lugares, así que es bueno que ya se empiecen a anotar ya arrancamos, falta muy poquito. Un día para la bioespiritual, un día, 2 días para la biológica. ¿Pueden hacer las dos en simultáneo? Sí. Y si no, este grupo que se va a iniciar con metaproyectos. Así que los espero. Me despido de los de Instagram y me quedo con los de Zoom, ¿sí? Así que chau. Gracias por estar. Si le dan un me gusta, me ayudan un montón y si comparten. Gracias. Bien. Y acá me voy a quedar, voy a dejar de compartir con las personas que tengo acá en Zoom. Vamos a dejar de grabar para las personas que van a ver este video por YouTube. Lo mismo les pido, si pueden dar un me gusta, compartir esta información, sí que me ayudan un montón para poder progresar en la página y seguir dándoles mucha información. Gracias a todos. Así que voy a dejar de grabar para que pueda quedarme con las personas que están en Zoom.